Estupendo. Vale, pues antes de comenzar esta masterclass, os voy a invitar, simplemente vamos a seguir unas pequeñas normas para sacarle el máximo provecho, para estar presentes, para sentir esta transformación colectiva. Os voy a invitar a poner vuestro móvil en modo avión, ¿ok? Creo que es la primera vez que digo algo así al inicio de una masterclass. Normalmente como que no lo digo, pero quiero teneros enfocadas, quiero que escuchéis esta masterclass con total presencia, porque lo que vamos a vivir hoy, ya no ver solo o explicar, sino vivir hoy, es algo que lo podéis escuchar como si fuera un Netflix, ¿ok? Y en ese caso va a tener un efecto, o lo podéis escuchar con presencia, ¿vale? Entonces os voy a invitar a poner vuestro móvil en modo avión si podéis, si no tenéis nada urgente. Si estás escuchando por lo que sea esta masterclass en replay, te voy a invitar a que la escuches en un lugar tranquilo, ¿ok? Ya que va a quedar grabada para después. Y también os voy a invitar, si podéis, tener una libreta a mano, porque en algún momento puede surgir que anotemos algo. Perfecto, estupendo. Bienvenida Nieves, bienvenida Rosario, bienvenidos todos los que estéis a punto de entrar, entréis más tarde o veáis esta replay que quedará indefinidamente disponible. Entonces, antes de nada, ¿cómo venís hoy? ¿Cómo estáis? Ponéndolo en el chat, vamos a interactuar por el chat en esta masterclass en concreto hasta que no diga lo contrario, hasta el final donde sí que vais a poder participar. Como prometí, podréis hacer preguntas sobre vuestros deseos, cosa que normalmente solo sucede en mis masterminds, entonces estáis de suerte, ¿ok? Pero quiero saber cómo están los ánimos hoy, cómo os sentís, cómo estáis entrando en esta masterclass. Yo siempre vengo con ganas, eso no lo dudo. Estupendo, muchas ganas y el corazón abierto, estupendo. Si estás aquí o si estás mirando esto y estás dentro del curso, vas a ver que hoy vamos a adentrarnos en cosas que vas a ver luego dentro del curso, ¿vale? Si no las has visto aún, pero siempre la transmisión al final cada día es distinta porque yo no puedo replicar, ¿no? Una pieza de contenido, una masterclass exactamente igual. Entonces creo que sigue siendo valioso que estés aquí y también por una cuestión energética porque al fin y al cabo estás trabajando, estás en esta hora viendo cosas importantes, entonces, aunque luego en el curso las comente, tómate esta clase como un boost, como un bonus, ¿vale? Tómatela como algo así. Voy a cerrar porque aquí ya se nota el frío. Entonces, ok, ¿qué vamos a ver hoy? Mi intención en el día de hoy no es tener una clase de como súper explicativa, súper de tomar apuntes, sino que mi intención hoy es que vivas una experiencia. Una experiencia que te puede llevar a sentir cosas que quizás nunca antes has sentido. Y a la vez, ¿cuál es mi intención hoy? Mi intención hoy es que abras tu paradigma a qué es lo que se puede hacer con la simple pero poderosa técnica Dream Revealing. Vas a descubrir lo que es, si no lo sabes aún, vas a tener, digamos, un taste de cómo usarla. Y naturalmente mi intención el día de hoy es que no te quedes aquí, sino que entres luego en la experiencia completa, porque ahí es donde realmente conseguimos resultados que se sostienen en el tiempo y que tú puedas sostener. Entonces, no es que lo de hoy no sea valioso, es súper valioso, pero naturalmente tengo la responsabilidad de decirte que el hecho de que tú tengas un resultado a largo plazo depende del trabajo que hacemos en el curso. Entonces, maravilloso si no entras, está ok, pero mi intención va a ser activamente que te des cuenta de que es la mejor opción para ti, porque lo es, ¿vale? Entonces vamos a tener estas tres cosas importantes aquí, ¿ok? Que vivas una experiencia, que entiendas mejor qué es Dream Revealing y que naturalmente des el siguiente paso, porque es mi compromiso que tu resultado no sea el de escuchar un día una masterclass, sino que sea duradero, ¿ok?
Entonces, vamos a empezar de lleno y te voy a explicar un poquito primero qué significa Dream Revealing, un poquito de mi historia, pero no en plan enrollándome mucho, sino simplemente qué ha significado para mí y qué ha causado para mí, y luego vamos a ver lo que es, ¿ok? Entonces, Dream Revealing para mí no es una simple técnica. Hay muchas técnicas, hay muchos métodos hoy en día en internet de manifiesta no sé qué, consigue no sé cuántos, ¿vale? Y está todo ok. Y muchas de esas técnicas en realidad tienen fundamentos bastante científicos. Yo no es que sea una persona muy de tiene que estar comprobada científicamente, a mí esa parte me da un poco igual, pero la realidad es que en realidad lo que llamamos ciencia, y eso ya te invito en el día de hoy a expandir un poquito tu concepto de ciencia, no es nada más que aquello que los seres humanos hemos repetido a lo largo del tiempo y hemos visto que cada vez que lo repites funciona, ¿no? Eso es la ciencia, o sea, la ciencia es algo que tú dices, si yo ahora cojo esto y lo suelto, va a caer al suelo. Es gravedad, ¿vale? Es como que no tengo la duda de que eso no va a suceder, ¿cierto? Entonces, la realidad es que el Dream Revealing para mí es una ciencia. Es también una ciencia independientemente de si ha interesado o no comprobar este tipo de cosas, porque ya sabemos que también la ciencia detrás tiene unos intereses, ¿vale? De qué es lo que se comprueba, qué es lo que no. Pero aunque yo no sea una persona que le dé importancia a esa parte de la ciencia, podríamos decir que por otro lado, cuando yo empecé con esto, yo era una persona escéptica. Y ahora te voy a explicar por qué. Cuando somos pequeños, considero que todos tenemos un acceso a la ilusión. ¿Estáis de acuerdo? Un acceso a todo es posible, todo es ilusionante, todo es brillante, todo, nada tiene límite. Pero, y esto no sé quién se acuerda, estaría bien que hiciéramos este ejercicio ahora todas juntas aquí, todos juntos. ¿Quién se acuerda o quién cree que se acuerda del momento exacto en el que esa ilusión empezó a ser un poquito cuestionada? Os puede venir ahora un número a la cabeza y sin necesidad de que sea como una respuesta súper verídica, ¿vale? Está todo ok. Me ponéis ese número por el chat. ¿Qué número de edad, obviamente? ¿Qué número de edad os viene cuando pensáis en eso? Cuando pensáis en el momento, o quizás os viene una memoria, quizás os viene un recuerdo de ese momento en el que algo empezó a ser cuestionado. Algo de, ¿será esto realmente posible? ¿Será todo realmente posible? O si os viene simplemente una imagen, me podéis poner también esa imagen. Los 8 años en Reyes. Ostras, el tema de Reyes es muy interesante. Yo me acuerdo, en mi caso fue muy tarde lo de Reyes, creo que fue cuando tenía 11 o 12 años que pregunté directamente a mis padres si existen o no. Y me miraron un poco como no sabemos qué decir, entonces entendí que no, ¿no? Que no existían, ¿no? Que no me querían decir que no, pero no me podían decir que sí porque era una mentira. Y ya tenía 11 años, que ya con la tontería ya es bastante grande eso, ¿vale? Y ese fue un momento impactante para mí también. 9 y 10 años, cuando descubrí con los reyes, o sea, los reyes nos tienen traumatizados. Esto es muy divertido, ¿eh? Mira, cuando sea madre tendré que plantearme seriamente cómo hago lo de los reyes, porque por un lado hace ilusión tener reyes y por otro lado esta decepción creo que la tenemos que ahorrar, ¿no? Un poquito. Vale, ok, pues en vuestro caso los reyes, ¿vale? En el caso de otra persona pues será otra cosa, ¿ok? Te rompe el corazón, claro, depende de la persona, quizás hay niños que les da un poco igual, ¿no? Pero si tienes como eso muy asociado a la magia, ¿no? A que algo más allá existe, te puede afectar, ¿no? Ok, entonces
volvemos al tema. ¿Por qué cuando yo empecé con todo esto yo era una persona escéptica? Yo era una persona escéptica porque eh, yo ya sentí, quizás tenía eso, 11 12 años, yo sentí en varios momentos de mi infancia como algo se quebraba de forma muy evidente, ¿vale? Pero se quebraba ¿en qué sentido? En el sentido de que mis referentes, mis referencias, no me invitaban a creer. No me invitaban a creer. Ya no estoy hablando de la magia, las cosas fantásticas, estoy hablando incluso de creer en simplemente que tú puedes conseguir lo que quieras, que tú puedes tener una buena vida. Ya no nos vamos a la parte metafísica, simplemente la parte física de puedes hacer lo que quieras, puedes conseguir lo que quieras, como que no me invitaban a eso. O, ¿sabes? Cuando una persona te quiere invitar a eso, pero te lo dice medio contraído, ¿no? En plan, se supone que le tengo que decir eso para ser un buen padre o una buena madre, pero la realidad es que yo no lo estoy viviendo así. ¿Sabéis esa sensación? En plan, o incluso si sois padres y madres, ¿no? Me encantaría darle esperanza a mi hijo, pero es que yo no la tengo, ¿no? Me encantaría darle algo o autoestima, pero es que yo no la tengo, ¿no? Me encantaría decirle que todo va a ir bien, pero es que yo mismo no lo siento. Entonces, que eso por el parte del progenitor puede crear también un conflicto interno, en plan, ostras, ¿cómo lo hago, no? Si quiero dar lo mejor, pero es que no puedes dar lo que no tienes, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, a mis 11 12 años, la realidad es que descubrí todo este tema de que había algo más, así como muy en abstracto, ¿vale? Que había algo más, eh, porque me quería adelgazar. Dirás, pero ahora, ¿qué me estás contando? Sí, porque yo cuando tenía quizás 8 9 años tenía mucha ansiedad porque tenía una relación fatal con mi madre, entonces comía mucho, ¿vale? Entonces con 11 12 años pesaba, no sé, lo que peso ahora con 24, ¿se entiende? O sea, que no me tocaba en ese momento pesar eso, digamos. Em, pesaba bastante, ¿no? Y claro, pues yo pensé, me da pereza de hacer deporte, ¿vale? O sea, porque todo esto empieza en realidad con algo muy curioso, que es con la pereza, pero un tipo de pereza que para mí fue positiva, ¿no? Como más esa pereza de decir, ¿no habrá un modo más fácil de hacer las cosas? ¿No habrá un modo más eficaz? ¿No habrá un modo como más directo, ¿vale? Porque empezó así realmente, ¿no? Entonces yo pensé, ay, pero yo, a ver, me quiero adelgazar, pero yo no quiero estar corriendo cada día o no sé qué, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y puse algo en internet en plan, ¿cómo adelgazarse sin hacer nada? O sea, que ahora con 11 años, ¿no? Que ahora lo veo y digo, a ver, lo de no hacer nada realmente no es algo positivo, ¿no? Porque una persona cuando está sana hace cosas, pero claro, estamos hablando de una niña de 11 años, ¿vale? No estamos hablando de un adulto que tiene la capacidad de responsabilizarse de su vida, ¿no? Entonces puse, ¿cómo adelgazarse sin hacer nada? Y me salió un tío que se llamaba, ahora no me acuerdo, John no sé qué más, luego lo voy a encontrar y os lo voy a pasar, pero John, lo que sea, que se ve que se había adelgazado como 100 kilos, es un fenómeno este hombre, eh, con visualización creativa, hipnosis creativa y el poder de la mente. Y luego ahí ya como que sabes que te sale una página, pero luego te salen como otras cosas relacionadas, ¿no? Y ya me empezó a salir el poder de la mente, el método Silva, si nadie lo conoce, es un método de autoprogramación mental, ¿vale? Que realmente, y repito, todo esto tiene fundamentos científicos. ¿Vale? Esto es lo más interesante, que no es que descubriera yo cosas como de magia, cosas raras. No, o sea, todo esto tiene... Y repito, para mí la ciencia como que me da un poco igual, pero para las personas que son escépticas es muy interesante porque justo las cosas que yo encontré es que tienen fundamentos y cada día se muestran más fundamentos. ¿Ok? Entonces me descargué, no sé cómo, pirata, obviamente, con 11 años no tenía ni 2 euros para gastar en nada, entonces no sé cómo, pero mi astucia me hizo tener el conocimiento, no acceder al conocimiento. Y me leí su libro, me encantó, es un tema aparte, pero básicamente me conseguí adelgazar como 6 o 7 kilos en 2 o 3 meses, que para una niña es un cambio importante, ¿vale? Que es justo lo que me sobraba, de hecho, ¿vale? También es verdad que cambié algo en mi alimentación y tal, pero realmente siento que esa parte de visualizar, de aprender esas cosas, sin ella no hubiera pasado, ¿vale?
Entonces, a raíz de eso es cuando se me abrían otras pestañas de El Secreto. ¿Quién aquí conoce El Secreto? Ponedme un sí en el chat, obviamente, todo el mundo conoce El Secreto, que ahora, desde el punto de vista didáctico, es un libro muy superficial, ¿vale? Es un libro con el que no vas a ningún lugar realmente, pero el lugar al que vas, que sí que vas, es a tener esperanza. Y la esperanza, en realidad, es el inicio. Porque una persona que no tiene esperanza no puede cambiar su vida. Una persona que no tiene esperanza no tiene confianza, no tiene imaginación tampoco, porque está muy centrada en lo que está pasando ahora. La esperanza de por sí no es solo esperar. La esperanza también es la capacidad de imaginar otro futuro. No sé si esto os lo habéis planteado nunca. Entonces, ahí fue cuando empecé a descubrir algo más, ¿ok? Algo más que tenía que ver con el hecho de que ya nuestra mente impacta la realidad de una forma como muy grande, muy notable, ¿vale? No era solo cosas pequeñas, sino ya manifestar cosas que aparentemente a nivel lógico no tienen correlación, ¿vale? Manifestar un coche, una casa, un aumento de ingresos, ya no era bueno, es que visualizo cosas y me adelgazo, bueno, es que quizás a nivel químico tiene no sé qué, ¿no? Que aún puedes salvarlo de alguna forma y ahí es como, ostras, esto se está volviendo más grande, ¿no? Entonces ahí es cuando mi escéptico y mi esperanzador se encontraron. ¿Por qué? Porque con solo 11 o 12 años, y aquí quiero que hagáis una reflexión, yo ya estaba muy decepcionada. Estaba muy decepcionada. Es como, mis padres no están bien, se pelean todo el día, los adultos están amargados, ¿sabes? O sea, en el mundo de una niña, ¿no? Pero ya es como muchas cosas como en negativo, ¿no? Decía, pero ¿realmente podrá ser verdad esa ilusión infantil, esa cosa de puedo tener todo lo que yo quiero? Y hubo un proceso, yo os diría como de 2 o 3 años, de simplemente aceptar que podía ser verdad. O sea, imaginaos si toda la vida he vivido en plan automático y a los 40 años, ¿no? Yo a veces pienso la gente que hace un cambio a los 40 años, tengo una admiración porque es increíble, ¿no? Pero por otro lado tengo la fe de que la edad no es tan importante, porque en el fondo tenemos todas las versiones de nosotros dentro de nosotros, ¿se entiende? Entonces, es simplemente un dato curioso lo de la edad que yo tenía en ese momento, pero creo que no es tan relevante, ¿ok? Entonces, la cuestión es que sin explicar la historia completa, porque no hace falta tampoco para explicar lo que quiero explicar hoy, la cuestión es que con los años fui desarrollando un método. ¿Vale? Un método que se basaba en cosas muy simples, pero la cuestión no era la cosa en sí, sino la forma de vivir el proceso, ¿vale? Porque de base, los métodos son finitos. Un método puede ser muy bueno, pero le puede funcionar a una persona y a otra no. ¿Por qué? Porque no, la cuestión no es del todo el método, sino cómo se enseña, cómo se vive y desde qué prisma se absorbe. ¿Ok? Entonces, yo empecé, digamos, a jugar y a comprobar, porque yo quería comprobar las cosas. Cuando digo que tardé 2, 3 años en volver a creer, no fue simplemente porque me leí libros. En plan, bueno, como más libros dicen que sí, pues me lo creo finalmente, ¿no? No, no, no. Yo fui en plan, si esto funciona, y hubo una frase que me marcó enormemente, pero enormemente, que fue una frase de Einstein, de hecho, que es una frase que dice, el loco es aquel, creo que la podéis terminar todas, el loco es, ¿cuál es el loco? El loco es aquel que, pónmelo en el chat si alguien lo sabe. ¿No lo sabéis? Vale. El loco es aquel que haciendo constantemente lo mismo espera resultados diferentes. Esa es la persona que está loca, ¿no? La persona que haciendo exactamente lo mismo espera que un día el resultado sea distinto. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo diferente si quiero un resultado diferente. Y si hasta ahora yo he pensado de tal forma sobre la realidad, yo tengo que empezar a pensar de otra forma. ¿Se comprende? Entonces empecé con cosas realmente pequeñas, en plan, hoy quiero encontrarme un regalo inesperado.
y proyectaba esa intención. Quiero encontrarme un regalo inesperado. Y cuando era preadolescente, yo caminaba muchas veces, me iba a casa de mi abuela a comer, ¿vale? Y casa de mi abuela estaba a 15 minutos andando de mi instituto, ¿ok? Entonces, de camino me acuerdo perfectamente del instituto a casa de la abuela, el día que había pedido eso, o el día siguiente, pero como justo después de esta intención, me encontré una caja en medio de la calle con juguetes dentro, como una cosa, y no estaba ni al lado de un vertedero, que a veces, bueno, si te vas a un vertedero de muebles y cosas así, te encuentras cosas, pero en medio de la nada, una caja en mi camino con juguetes y joyas y pendientes, cosas dentro, ¿vale? Como una tontería así, ¿no? Pero empecé a decir, vamos a probarlo con más cosas y vamos a probarlo con esto y vamos a probarlo con lo otro. Y a mis 16 años, que ya había publicado un libro, por cierto, que era uno de mis deseos, y había intencionado publicar un libro, que yo quería ser escritora, que quería publicar un libro, y por cosas se dieron de la vida, que a los 15 años una editorial me publicó un libro. Esto es una historia aparte, ¿vale? O sea, ya se me cumplían cosas grandes, cosas notables para una niña, ¿no? A los 16 años encontré una psicóloga rusa que enseñaba cosas sobre los deseos. No era algo nuevo para mí, pero ella como que además le daba un fundamento psicológico, digamos, ¿vale? O sea, le daba un fundamento psicológico, había unos ejercicios en un orden concreto que estaban muy probados que funcionaban, le habían funcionado a cientos y cientos de personas, por no decir miles, ¿vale? Y ella en realidad no es la única, o sea, hay más personas que enseñan esto, yo no me he inventado nada realmente, ¿vale? Pero para mí fue como una inspiración, porque ya eso era exponencial, ¿vale? Estamos hablando de un impacto exponencial, de un método exponencial, ¿vale? De manifestar cosas exponenciales, ¿ok? Entonces, no fue lo único que estudié, porque como os digo, no era algo nuevo para mí, pero es algo que cogí lo que me sirvió y ahí las cosas se empezaron a acelerar. Es como que mi método propio se empezó como a construir como algo más grande, ¿vale? Y aún así, es algo que curiosamente, porque os digo, este curso que estamos dando ahora, o sea, esta edición, es la octava edición, para que os deis cuenta, es el curso que más veces he dado. Empecé dándolo en grupos de Telegram, en realidad igual que ahora, por 35 euros cuando tenía 16 años, ¿sabes? Como algo simbólico, porque ni me atrevía a sentir que yo como que podía enseñar algo así y la gente se iba con resultados exponenciales, ¿vale? De ahí salió una de mis primeras oportunidades laborales muy fuertes, que de hecho luego expandió este curso a cientos de personas, ¿vale? Con una colaboración que Nieves sabe de qué hablo, ¿vale? Entonces, con otro nombre y lo que sea, pero algo extraído de ahí, ¿no? Entonces, la cuestión, y aquí voy a empezar a terminar el storytelling para no enrollarme, pero la cuestión es que lo que os quiero decir es que este camino no fue en base solo a una esperanza ciega. La esperanza abrió una puerta y luego se hizo un camino, pero el camino que se hizo dentro fue un camino de experiencia. Eso es lo que quiero que ahora como que os quedéis, ¿vale? Fue un camino de experiencia. Es algo que yo puedo hablar de forma tan segura porque está basado en la experiencia. Está basado en manifestar constantemente cosas que quiero y para mis clientes también. ¿Vale? Personas que no se pueden quedar embarazadas se quedan embarazadas, personas que quieren crecer en el negocio hacen un por 100 o un por 10, o sea, cosas súper locas, ¿vale? Constantemente puedo poner ejemplos. Juicios súper difíciles de ganar, se pide el deseo y se gana el juicio, pero aquí empieza a haber un pero, ¿vale? Aquí empieza una cosa interesante, que es que yo me empecé a hacer muchas preguntas. O sea, llegó un momento que tuve como una crisis existencial, porque dije, ¿y es bueno que se cumpla todo? ¿Es bueno que se cumpla todo? Por ejemplo, quiero que vuelva mi ex, ¿sabes? Y vuelve, ¿no? ¿Es bueno que se cumpla todo?
Y ahí tuve como un poco de crisis de decir, ¿cuándo se cumple un deseo? ¿Cuándo no? Y cuándo se cumple, pero luego se descumple solo, ¿vale? Como que empecé a mirar, a observar patrones de las personas, de los clientes que me venían, de cómo pedían las cosas, desde dónde las pedían, y empecé a ir mucho más profundo a nivel psicológico. Y empecé a entender que dentro del deseo hay una potencialidad infinita. Y eso es lo que pasa que nos asusta. ¿Por qué? Porque no sé aquí quién cree en Dios y quien no cree en Dios cree en el azar y quien no cree en el azar cree en el universo, ¿vale? Me da igual. Pero no sé si os fijáis que siempre es más fácil, yo creo en Dios, quiero decir en Dios como algo abstracto, ¿vale? Pero una cosa es creer en Dios y la otra cosa es darle a Dios la agencia de nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? No voy a pedir nada porque Dios ya sabrá lo que es bueno para mí, ¿vale? Esto es un extremo. El otro extremo. Voy a pedir de una forma totalmente descontrolada, sin saber lo que estoy pidiendo, por impulsos, sin hacer el proceso de depuración de que ese deseo sea puro. Y en consecuencia, o no se va a cumplir, o se va a cumplir y luego me va a dar una hostia, ¿vale? Pero ninguno de los dos extremos es bueno porque cuando no pedimos, ¿qué es lo que sucede? Cuando no pedimos, nuestra vida sucede en automático. ¿Y en automático de qué? En automático de nuestras cargas, entre otras cosas, de las cosas que ya llevamos de base, de las cargas que llevamos transgeneracionales. Sí, obviamente también de la alegría que tengamos en el día a día pasarán cosas buenas, pero no de una forma potenciada. Es como si tienes un instrumento y de tanto en tanto ese instrumento, como pasa un poco el aire, el viento, pues toca las cuerdas y suena algo, pero tú no lo estás tocando. ¿Sabes? Es como si lo tienes ahí un poco medio, bueno, ya algún día alguien lo tocará y lo estás desperdiciando un poco. Y eso es una de las cosas que me da mucha pena cuando veo personas que son muy conseguidoras, se esfuerzan mucho, ¿no? Y tienen muchos objetivos y tal, pero no están usando el poder del deseo, están haciendo un esfuerzo 100 veces más grande y muchas veces su esfuerzo ni siquiera va en la línea de donde debería ser su vida. Entonces, aquí empieza una conversación que podría no tener fin, pero básicamente, y vamos a entrar hoy en lo que es revelar un deseo, vamos a entrar en la sensación, vamos a experimentarlo, ¿vale? Pero lo último que voy a decir en esta parte es que me empecé a preguntar como, ¿cuál es la forma de pedir un deseo estando totalmente en sintonía con Dios, con lo divino, etcétera, ¿vale? Que se cumpliera de la mejor forma posible y al mismo tiempo no estar como preocupándome de si Dios lo quiere o Dios no lo quiere, dando como esa hiperagencia a Dios. Entonces vino la siguiente reflexión. Si Dios no está fuera, ni está solo dentro, está por todo, lo que yo siento cuando pido un deseo, ese es el filtro de si Dios está conmigo o no. A qué me refiero? O sea, Dios siempre está conmigo. Pero si Dios está en mí, cuando yo pido un deseo desde un lugar que no es puro, lo puedo saber por mis sensaciones, porque Dios está en mí. Si Dios no estuviera en mí, yo no tendría emociones que me dirigen hacia la buena dirección, ¿se entiende? O sea, las malas emociones son parte de Dios, porque son por aquí no. Ostras, vale, ¿por qué? Porque Dios sigue estando en mí. ¿Se entiende? O sea, si Dios no estuviera en mí, yo no tendría malas emociones o no tendría un hype exagerado que me está desregulando, ¿vale? Que aquí hay todo un trabajo de discernimiento, obviamente, es una parte del curso, ¿vale? Y luego las buenas sensaciones hay que seguirlas. Cuando hay buenas sensaciones, y aquí ahora sí vamos a entrar en lo que es Dream Revealing, pasa una cosa muy interesante, que es que la mayoría de nuestros deseos, lo que cuando nos despiertan buenas sensaciones,
esa buena sensación es tan buena que normalmente no nos sentimos merecedores de ella. Y esto es muy interesante. Vamos a parar aquí un momento. ¿A qué me refiero con esto? Ya no os estoy hablando de recibir ese coche que queréis. Os te estoy hablando de imaginar la posibilidad de que realmente un día recibáis ese coche que queréis. Porque ¿quién se levanta por la mañana y dice, voy a quedarme un rato en la posibilidad de que hoy o mañana o la semana que viene o cuando sea me llegue este coche que quiero? Y me voy a quedar disfrutando de esa posibilidad. Y encima, no solo lo voy a disfrutar como algo que está separado de mí, sino que lo voy a disfrutar en mí, como una experiencia y como algo que puede suceder en cualquier momento. No sé si os fijáis, pero solo eso, que es muy distinto a visualizar en plan, a ver si pasa, a ver si pasa, a ver si pasa, es muy distinto, porque os estoy hablando de permitir el placer ahora. Y eso, curiosamente, y ahora lo vais a experimentar cuando lo hagamos, conlleva vulnerabilidad. ¿Por qué las personas no piden deseos? La realidad, porque es vulnerable. Es vulnerable, porque pensamos que lo vulnerable es como decir que algo te duele, por ejemplo, ¿no? Pero ¿sabéis esa sensación? Y si no la sabéis, hoy la vais a experimentar, de pedir algo tan puro, tan sincero, que es vulnerable, siquiera decirlo, decir yo quiero esto, y por eso sabes que es verdadero. Porque ese deseo que pides de quiero 1 millón de euros porque no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 que no es vulnerable, que no significa que no tengas un deseo real de eso, pero quizás debería estar formulado de otra forma para que sea vulnerable. Porque cuando es desde un no sé qué, el que me ha dicho lo que me ha dicho el otro, no sé qué, y no es ni siquiera mío, porque ni siquiera tengo la intimidad, la confianza conmigo como para preguntarme íntimamente dentro. ¿Qué significa esto para mí? Cuando pido esto, ¿qué significa? ¿Qué me hace sentir? ¿Vale? Y una gran parte de lo que hacemos en el curso en realidad es evolucionar tu yo de ahora a ser el match que puede recibir eso, porque normalmente, tanto cuando lo escribes como luego, hay todo un proceso de resistencia. Y es una resistencia que en realidad se disuelve muy fácilmente cuando sabes cómo hacerlo, pero si no lo haces y si no lo sabes, es como, ¿sabéis esa sensación de, si lo habéis hecho alguna vez, escribir algo, pero mañana me he olvidado de lo que escribí? ¿Sabéis? O pedir algo, pero voy a pedir esto, lo otro, es como, ¿sabes? Un poco así. Así no funcionan los deseos. ¿Por qué a la gente no se le cumplen los deseos? Porque el señal, el desde dónde los piden, no es desde lo que yo llamo revelar un deseo, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero quiero comentar algo más. ¿Por qué digo revelar un deseo? Digo revelar un deseo porque para mí los deseos, aunque haya una posibilidad infinita, porque para mí no hay como un destino único prefijado, sino que hay posibilidades infinitas, y luego naturalmente hay el destino que terminará pasando, ¿no? Es como algo, una paradoja. Pero el deseo viene dado. ¿No os habéis preguntado por qué todo el mundo quiere cosas distintas? Podríamos vivir en un mundo donde todo el mundo quiere lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente el mismo coche, volviendo al ejemplo, el coche con el mismo color, ¿vale? Pero todo el mundo quiere cosas distintas. ¿No os habéis preguntado por qué el mundo funciona? Por qué hay profesiones distintas? Bueno, el mundo funciona. No tenemos un mundo perfecto, ¿eh? Porque hay mucho trabajo para hacer en muchos sentidos, pero esto es otro tema. Pero ¿no os habéis preguntado por qué nuestras profesiones están perfectamente repartidas? El otro día hice una cena de compañeros de clase de cuando íbamos a la escuela primaria, gente que hace 12 años que no veo, y todos estábamos perfectamente repartidos en términos de profesiones.
Es como no había 10 médicos. Había un médico, una enfermera y una comadrona, creo que se llama, o sea, la persona que ayuda a parir. O sea, tres personas del ámbito de la salud. Tres personas del ámbito no sé qué. Obviamente nunca es perfecto, ¿no? Pero es como no había 10 médicos. No había 15 empresarios. Aunque podría haber más, honestamente, ¿vale? Pero se entiende, o sea, estaba como repartido. Era como, fíjate como todos venimos a este mundo perfectamente a desempeñar un papel, entonces nuestros deseos vienen dados, pero no porque vengan dados significa que no pueda como crear y pensar deseos, porque la realidad es que todos los deseos que salgan de mí tienen que ver conmigo, tienen que ver con lo que a mí se me ha dado, con el destino. De hecho, hay un libro que me gusta más que El Secreto. Si no lo tenéis, es un libro interesante. Lo recomiendo, que se llama El Héroe. Es de la misma autora. Pero si yo tuviera que elegir, elijo El Héroe, ¿vale? Porque El Héroe te explica cómo eh, personas que pasan por una profesión, luego por otra, como pasan por muchas cosas que aparentemente no tienen sentido, y al final en su destino, como en su profesión final, desempeñan, o sea, gracias a todo lo que han aprendido antes, pueden desempeñar eso, ¿vale? Es como simplemente una reflexión de eso, pero es interesante, está más enfocado en lo profesional, el propósito, pero es interesante. Entonces, creo que ya he explicado mucho como de esa parte, ¿vale? Vamos a pasar a la práctica. Hasta aquí, o sea, ¿cómo os sentís? ¿Qué está pasando? ¿Está siendo interesante? ¿Hay algo que os está llamando la atención? Ponedmelo en el chat. O sea, pero no sé si os dais cuenta que eso significa que tenemos posibilidades infinitas. Lo que pasa que solo pensar eso es muchas veces abrumador para la persona. ¿Vale? Entonces, hay un trabajo de capacidad energética que es indispensable. Y eso es lo que hacemos en Dream, en el curso. Porque sin esa capacidad energética, ya cuando estás pidiendo el deseo, ya no lo estás pidiendo. Porque tu capacidad energética ni siquiera se atreve a confesarse lo que tú realmente quieres. ¿Entiende? Entonces, esto es muy importante. Está siendo profundo y reflexivo, me gusta. Sí, mucho. La verdad es que te abre una puerta a desear de otro modo, de un modo puro, como dices. Ujú. Es algo que para mí, o sea, tiene una parte científica, pero sigue siendo algo místico y creo que lo será toda la vida. Y ahora, o sea, eso es lo mejor que puede pasar porque eso significa que tiene un potencial infinito en sí mismo, ¿vale? Pero ahora vamos a experimentarlo. Vais a tener un taste, ¿vale? Vais a experimentarlo. Bienvenido quien seas que has venido sin cámara. Bienvenido la gente que va entrando, ¿vale? Vamos a experimentar ahora un taste, algo como un sample de lo que se puede sentir al revelar un deseo, ¿ok? Y para eso os voy a invitar a tener la libreta al lado. Entonces, os voy a invitar a pensar en algo que no os gusta de vuestra vida. Lo primero que os venga, ¿vale? Porque esto no lo he dicho, porque es que, claro, en una clase no puedo hablar de todo, pero Dream Revealing no solo sirve para manifestar deseos, sirve también para resolver problemas, ¿vale? Esto es todo un tema aparte, pero sirve también para resolver problemas. Es una de las partes que hablamos en el curso. Entonces, vais a pensar en algo que os molesta, no os gusta o os preocupa de vuestra vida. Y lo tenéis en la mente, ¿vale? Entonces, hasta ahora, tú has pensado que esa cosa probablemente va a evolucionar de tal forma. En tus posibilidades, en tu campo de posibilidades, puedes cerrar los ojos si quieres pensando esto. En tu campo de posibilidades, tú en realidad ya has sentenciado esa cosa, ya has cerrado el potencial de esa cosa, ya has decidido que esa cosa solo tiene una posibilidad o pocas posibilidades.
Entonces, ahora vamos a hacer dream revealing. ¿Por qué? Porque yo considero que no estás viviendo en la realidad real. Cuando algo te decepciona, cuando algo te contrae, para mí eso no es tu realidad real, no es tu destino, eso es una desviación del camino real. Entonces, simplemente ahora vas a imaginar que te pones en el camino real y que pones esa cosa en su camino real. Y en ese camino real hay infinitas posibilidades, no hay solo una, pero todas esas posibilidades te excitan, te emocionan genuinamente y incluso puedes empezar a ver o puedes empezar a visualizar cuál es el outcome, cuál es la imagen final. No controlamos el cómo, no controlamos cómo va a llegar, cómo va a pasar. Visualizamos la imagen final de lo que podría suceder, lo que a ti te encantaría que sucediera, que quizás incluso ahora sientes como un poco de vulnerabilidad al imaginar eso, ¿vale? Sientes como un poco de vulnerabilidad porque es algo que antes ni siquiera pensabas que era posible. ¿Ok? Entonces se siente un poco vulnerable. Tú sigues imaginando esto, sigues con los ojos cerrados, sigues imaginando que hay ese outcome, que hay esa nueva posibilidad. Y ahora yo quiero que te imagines que te subes a la ola de esa posibilidad y va a pasar algo en tu cuerpo. En tu cuerpo se va a sentir como si has cambiado el rumbo, como si te has subido a una ola. Y una parte de ti se va a resistir porque te va a decir, esto no es posible. Puedes simplemente dejar que esa parte hable, pero como de fondo, tirarla al fondo, pero tú te vas a subir a esa ola. Y vas a ver cuando te subes a esa ola de posibilidad y sigues conectada, conectado con ese nuevo outcome de lo que sí puede suceder, no estás enfocado en el problema actual, estás enfocado en lo que puede suceder, positivo. Y te permites llenar tu cuerpo de eso. Te permites experimentar eso ahora. Y te voy a hacer una pregunta ahora que quizás es desconcertante o nueva para ti, pero la pregunta es, ¿eres la misma persona que hace 5 minutos, sí o no? Y respondes en tu mente, ¿soy la misma persona que hace 5 minutos, sí o no? Si te sale que sí, simplemente sigue subiendo por la ola y permite tu cuerpo relajarse en esa posibilidad. Si te sale que no, es porque es verdad, porque ya has cambiado y ya has entrado en otra realidad. Vas a sentir como esa ola te llena de algo nuevo, pero también demanda algo nuevo de ti. Es como si de repente eres una persona distinta. Y cuando eres una persona distinta, sigues siendo tú, por supuesto, pero distinto, es como si interactúas distinto con la realidad. Simplemente reflexiona eso. Y ahora mi siguiente pregunta es, ¿te quieres comprometer con simplemente dejar esta puerta abierta? Dejar esta puerta abierta, esta posibilidad abierta. No tienes que forzar nada, simplemente te tienes que permitir creer que es una posibilidad. E incluso te puedes preguntar, ¿cómo podría ser más grande? Si tu cuerpo puede sostenerlo, si no, quédate ahí, pero si tu cuerpo puede sostenerlo, incluso te puedes preguntar, ¿cómo podría ser un poco más grande? ¿Cómo la posibilidad se podría expandir incluso un poco más? Y vas a ver que viene como un cambio en ti, un cambio en tu destino. O sea, es como si estás cambiando tu destino en tiempo real, pero sin esfuerzo, porque tú simplemente estás abriendo una puerta
y te estás permitiendo ver qué hay al otro lado. Esto es algo que simplemente en el día a día no haces porque tú mismo te has cerrado las puertas, porque tú mismo te has identificado con lo que hay ahora y solo con lo que hay ahora, pero lo que hay ahora es solo una de las millones de posibilidades. Tú hasta ahora has seguido perpetuando la posibilidad actual porque te has centrado en esa posibilidad. Pero cuando tú abres una puerta, mira todo lo que cambia en tu cuerpo. Y a la vez, algo interesante, no estás aferrado a esta posibilidad. No te estás aferrando, simplemente estás abriendo, como quien abre una puerta, como quien es curioso. Siente esa curiosidad de un niño pequeño. Es un placer abrir esa puerta. Sabes que van a pasar cosas porque te estás sintiendo distinto, pero no te aferras. Y ahora simplemente tienes que seguir tu camino e ir recordando esta sensación actuando en coherencia. Cuando diga tres, te vas a despertar y vas a anotar cuál es esa posibilidad y cualquier otra idea o pensamiento que te haya venido. En uno, dos, tres. Y cuando lo hayáis anotado, si queréis compartirlo, lo podéis poner en el chat. Si no, simplemente podéis compartir cómo estáis, cómo os habéis sentido y os voy a leer. Compartís un poquito en el chat. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido? Me vi abriendo una puerta encontrando a esa que quiero ser, más grande, más llena de ilusión. Ujú. Muy bien, pues entonces tu deseo estaba centrado en la versión de ti, digamos. ¿Ok? Genial. Ujú. Ese también es un deseo interesante. Yo pidiendo ese deseo de la nueva versión de mí, cada año experimento muchos cambios. ¿Qué más? Una versión de mí que es abundante. Ujú. He pasado de estar encerrada y contraída a estar gozando de movimiento y libertad hacia el sol, plenitud y movimiento. Muy bien, genial. Entonces, veréis que para cada persona es una experiencia distinta y con cada deseo es distinto. Es como casi como una experiencia mística un poco, ¿vale? Porque es como una sensación de que algo te invade, no sabes exactamente qué es, pero gracias a que sea nuevo, tú cambias. Y cuando yo digo tú cambias, no me refiero a que debes ser otra persona o algo así, sino que debes ser esa versión que recibe el deseo. Pero a la vez veis cómo es sin esfuerzo, es como simplemente abriendo una puerta. Pero ¿quién abre puertas en el día a día? Nadie lo hace, nadie se para en plan, voy a abrir una puerta para experimentar tal sensación.
sea, el revealing en sí es muy simple. Ahora bien, no es lo único que se requiere, ¿vale? O sea, para las personas entrenadas como yo en esto, a veces solo de hacer revealing se me solucionan problemas, cambio de frecuencia en mi día a día y me vienen ideas diferentes, espectaculares y hago cosas increíbles, o realmente manifiesto cosas, ¿vale? Pero para la persona, o sea, si habéis sentido como que eso está lejos, o sea, lo habéis sentido en el cuerpo, pero a la vez sentíais como si estuviera lejos o que aún hay un caminito a hacer, es porque hay un caminito a hacer. O sea, todo lo que habéis sentido en vuestro cuerpo, el cuerpo es el mejor sabio, el mejor guía. Si vuestro cuerpo os dice, puedo sentir todo esto, cosa que ya es increíble, porque ya solo de esto, y si hicierais esto cada día, cambiaríais un montón vuestro destino. Pero si el cuerpo dice, ok, pero lo siento lejos, o ok, pero no entiendo un carajo, ok, pero tal, está ok. Lo que pasa es que hay un trabajito a hacer, ¿vale? Porque por eso es un método, por eso es como un camino. ¿Ok? Pero solo esto, ¿os dais cuenta de la valentía que requiere? Solo el hecho de abrir la puerta, ¿por qué? Porque estamos profundamente decepcionados, porque estamos profundamente contraídos, profundamente asustados, todos a nuestro nivel, o simplemente porque no sabemos que tenemos permiso. Y abrir esa puerta es como, ¿tengo permiso ni siquiera a imaginarme esto? ¿Sabéis como esa sensación de imaginaos que estáis en la Edad Media y trabajáis para un rey? A que ni se os pasa por la cabeza imaginaros yo podría estar en el trono, yo podría ser el rey, porque incluso pueden haber sensaciones de vergüenza o de esto es peligroso, solo el hecho de pensarlo. Pero esto es lo que os estoy pidiendo, que este sea el inicio, o sea, este ejercicio es el inicio de una revolución en vuestra vida. Pero no lo debéis vivir para obtener solo el resultado final. Lo debéis vivir por el hecho de vivirlo. Porque cuando lo vivís por el hecho de vivirlo, lo vivís más frecuentemente. Si lo hacéis solo por el resultado final, lo haréis una vez y si no veis el cambio inmediatamente, no lo vais a hacer más. ¿Veis la diferencia? En cambio, si lo hacéis como por el hecho de vivirlo, por el hecho de jugar, van a empezar a pasar muchas cosas. Y esto solo es como el 10% de lo que es posible y de lo que se puede hacer con este método. Que por cierto, si habéis estado en ediciones anteriores, o quien sea que mire esto que ha estado en ediciones anteriores, en esta es muy distinto, ¿vale? Porque en esta doy realmente el método completo, ¿vale? Entonces, el próximo paso, porque prometí y lo puse en el email de esta masterclass, que vamos a ver hoy, nos quedan dos cosas por ver, ¿vale? Nos queda ver la técnica de formulación, ¿vale? Simplemente voy a nombrarla, explicar qué sentido tiene. Y luego nos queda, pues, las que estáis aquí, privilegio poder preguntarme cosas, ¿vale? Entonces, lo que voy a decir a continuación es la razón por la cual, incluso haciendo esto, a muchas personas como que no se les termina de concretar en nada el deseo. ¿Sabéis? Es como, o sea, el trabajo que hemos hecho hoy, este simple ejercicio es increíblemente poderoso porque es como saltar de una realidad a la otra y permitírtelo, cosa que de normal no te permites. Entonces, de normal no pasan cosas, ¿vale? Cuando te lo permites empiezan a pasar cosas, pero luego hay un factor más que es importante y es el factor de la formulación y luego de la revelación de cómo puedo energéticamente ir subiendo escalones para ser esa versión que sostiene el deseo y lo recibe. Porque os digo una cosa, muchos de vosotros, y no hablo para las personas que estáis en la sala, sino también para los que vean la replay, muchos de vosotros estáis cómodos soñando, ¿vale? Hay gente que sí que se permite soñar, bien por ellos, pero si sueñas en plan estoy cómodo aquí, estoy cómodo soñando,
es porque no estás cómodo cumpliendo tus sueños. ¿A qué me refiero? No es que tengas que estar incómodo soñando, ¿vale? Pero si solo soñamos, no gobernamos. Si solo soñamos, no gobernamos. Si soñamos y sostenemos la versión energética de nosotros mismos, que va expandiéndose y va expandiendo su capacidad para recibir en todos los sentidos, en el sentido energético, emocional, mental y de acción, y realmente nos dedicamos a investigar qué es lo que eso significa, qué es lo que hacemos en el curso, ahí no solo soñamos, ahí gobernamos el sueño, ahí las cosas pasan. Y cuando empiezan a pasar cosas, os digo yo que es otro tipo de sensación de cague, ¿vale? Es como que esto era verdad, ¿vale? Y pasa, ¿vale? Pero esto es sistema nervioso, regulación del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, próximo paso que es necesario para que las cosas pasen. Depurar el deseo, ¿vale? Depurarlo. Y quitar asociaciones que no tienen que ver con ese deseo, maximizando lo que sí tiene que ver. Esta parte se llama formulación. Es la parte que poca gente conoce, ¿vale? Hoy no voy a explicar en qué consiste cada norma, voy simplemente a nombrar las normas, pero para que sepáis que existe y es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de nuestros deseos, sobre todo cuando no hemos hecho este trabajo previamente o hace mucho tiempo que no lo hacemos, están influenciados por lo que creemos que es posible. El problema de eso es que incluso si hacemos esta visualización de abrir la puerta, pueden haber como distorsiones y puede haber una sensación de sí, pero esto no va a ser, o sí, pero esto no es suficiente, o vamos a imaginar una cosa que creemos que debe ser, pero que no es, ¿vale? Y no vamos a concretar en nada. Van a ser como imágenes muy bonitas, pero no se van a concretar en nada, ¿vale? Y la formulación, el objetivo que tiene es materializar. O sea, vivimos en un mundo material. ¿Ok? Entonces, como he dicho antes, tú puedes tener un instrumento en tu casa y cuando pasa el viento las cuerdas se mueven y suena algo, pero no sabes qué va a sonar, ¿vale? Como un poco abstracto. Y puedes estar bastante feliz así. Puedes vivir una vida feliz así, ¿ok? Pero si tú lo que quieres es además maximizar tu potencial para realmente manifestar cosas en la materia, en los resultados, esa pareja, ese dinero, ese no sé qué, aquí entramos en la parte material de la realidad. Somos materia. Entonces, aquí es donde entra la formulación. La formulación es una técnica escrita. ¿Por qué? Porque desde años inmemorables los humanos escribimos y la escritura está en nuestro inconsciente como aquello que entra en contacto con la materia. Es literalmente el pensamiento entrando en contacto con el papel. ¿Vale? Entonces, la formulación tiene 7 normas. La primera norma es que el deseo tiene que ser para mí, no para otras personas y tiene que ser desde mí, que el curso explico lo que significa. No es que no puedas pedir para otras personas, pero tiene que ser desde ti, desde tu experiencia. Tiene que ser concreto. Y hay dos formas de concreción, la concreción material y la emocional. Si no es concreto, es como si nos quedamos a medio camino. No hacemos el camino realmente. ¿Vale? Es como que proyectamos algo, me gustaría tal, pero luego me voy a mi casa. ¿Se entiende? Es como, pero no tengo los cojones de concretar. Sí, quiero ser rico, no sé qué, quiero ser abundante. Vale, pero ¿cuánto dinero es eso? Uy, 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 adiós. Es como, adiós, ¿por qué? Porque ni siquiera mi sistema nervioso no considera seguro realmente que eso suceda. Es, mu- ¿Entendéis? O sea, me quedo a medio camino. Mi intención. Yo a veces digo que soy como una entrenadora de gimnasio, pero mental, ¿vale? Mi intención es que no nos quedemos a la media sentadilla, sino que bajemos hasta el final y volvamos a subir, ¿vale? Porque si no, no funciona, ¿vale? Entonces, hay un trabajo de concreción a realizar. Luego, tiene que estar en positivo. Y aquí hay varios intríngulis, porque muchas personas piensan que deshacerse de cosas negativas es pedir en positivo, pero sigue estando en negativo.
Luego, no puede ser un proceso, porque los procesos son muy cómodos. Quiero empezar a hacer tal cosa, quiero estar viviendo tal no sé qué, pero eso es un proceso, ¿vale? Tenemos que pedir resultados finales. Otro ejercicio es sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el resultado final es como, "Oh, ¿qué está pasando de verdad?". Muchos nos quedamos en procesos, ¿vale? Empezar a reformar la casa, pero como si no queremos ver el resultado final. Luego tiene que ser en libertad. Este es uno de los más interesantes, sin condicionamientos de qué es lo que nos han dicho que debemos ser o no debemos ser, o debemos tener o no debemos tener. Luego debe ser ecológico. Ecológico significa que no quiera daño a nadie, literalmente, ¿vale? Y en el curso explico un poco más de esa parte. Y finalmente tiene que respetar una norma de tiempo, que explico también en el curso, que tiene que ver con que no esté ni demasiado cerca ni demasiado lejos por una cuestión de sistema nervioso también. Y esto solo es la primera parte del curso, o sea, pero ni lo he explicado, ¿vale? Primera parte de 14 partes, ¿vale? Pero es como, eh, esto es muy fundamental, porque si no, nos quedamos en mundo de Yuppie, pero no nos vamos al mundo material. E incluso, y aquí voy a decir algo para mis high achievers y mis emprendedores y mis ambiciosos, que escribís todo el día objetivos y no, si yo soy muy racional, si yo soy muy material, si no sé qué, ok, pero lo que has escrito hasta ahora, si son objetivos, por ejemplo, no tiene por qué tener nada que ver contigo. No tiene por qué estar en positivo. No tiene por qué, cuando digo no tiene por qué, me refiero a que probablemente no está en positivo, probablemente no tiene que ver contigo, probablemente no es, o sea, probablemente es concreto, pero en la mala dirección. O quizás no, pero si es que no, ya se te habría cumplido el objetivo. ¿Se entiende? Porque personas súper ambiciosas, con no sé cuántos objetivos, ¿vale? Pueden escribir los objetivos que quieran, podemos, pues yo lo soy, pero a qué extremo nos vamos de los dos? Al extremo de pido desde el impulso y muchas veces desde la neura, desde la neurosis, y se me cumple quizás, pero luego me da una hostia. O luego me ve en el burnout de no sé qué. O luego vivo el éxito que todo el mundo admira, pero yo me siento como una mierda porque mi forma de llegar hasta ahí ha sido una mierda, ¿vale? O sea, en el sentido de que el deseo no es solo para conseguir cosas. Dream Revealing no es solo para conseguir el resultado, sino que es para hacerlo de la forma más ecológica posible en el proceso. ¿Cómo puede, o sea, imaginaos el milagro y la sensación de paz de poder saber que la forma en que formulas y la forma en que te acercas al deseo es completamente ecológica, es completamente sana, es completamente en tu camino, el camino que tú tienes que vivir. ¿Por qué aparecen trabas? ¿Por qué aparecen conflictos? ¿Por qué aparece no sé qué? Hay dos motivos. El primer motivo es que son pruebas hacia el deseo y cosas que se te están limpiando, ¿vale? Pero el segundo motivo es no es por aquí, no vayas por aquí, es por otro lado, pero no lo queremos ver, ¿vale? La diferencia es que el primero, cuando lo superas, todo va mejor, pero el otro solo va peor, ¿vale? Hasta que cambias, porque te puedo asegurar que la vida tiene sus maneras de que tú cambies de rumbo y te hará cambiar, pero no tenemos el por qué llegar hasta ahí. O sea, lo que estamos abriendo aquí, no sé si os estáis dando cuenta, es una revolución en el crecimiento personal, una revolución de no hace falta que sea desde el dolor, no hace falta que sea ni siquiera desde el sobreesfuerzo, hace falta que sea desde la arquitectura que realmente está destinada para nosotros. Y el otro día escuché a un hombre que se llama David Guiam, que se dedica a estudiar la Cábala desde hace más de 25 años. Como sabréis, es una parte muy antigua y muy importante de la Biblia, la Cábala, y una de las más místicas. Y la Cábala dice, según él, y cuando dijo esa frase me quedé como, ay, que estoy canalizando cosas de la Biblia, yo no me había dado cuenta, ¿vale? Incluso la Cábala dice
No puedes solucionar un problema desde el problema, solo puedes solucionar un problema revelando luz. Revelando luz con estas palabras. ¿Qué es revelar luz? Revelar deseos. Es revelar la potencialidad más alta, es entrar en contacto con esa potencialidad y revelarla, bajarla de ahí arriba, bajarla aquí. ¿Ok? Y este proceso, este camino, es el que a mí me ha cambiado la vida. Porque habré estudiado muchas cosas, habré hecho muchas cosas de business, yo qué sé, cosas varias que obviamente han contribuido a mi camino, pero ninguna de esas cosas con las que yo finalmente me he encontrado y me han ayudado a crecer, no las habría encontrado si no hubiera revelado mis deseos, si no hubiera tenido esta fe, esperanza y a la vez práctica, experiencia. Porque si solo estás en la fe, no estás viviendo, y si solo estás en la experiencia, estás viviendo cualquier cosa, no la tuya, ¿vale? Y muchas veces estás viviendo algo sin fe y sin luz. Entonces, en el curso Dream Revealing, que dura un mes y medio, 50 días para ser exactos, hacemos todo el proceso para que los resultados sean duraderos, para que tu sistema nervioso no sabotee el proceso, para que tu capacidad puedas sostener lo que tú quieres, puedas saber lo que tú quieres, puedes ir hacia lo que tú quieres, puedes disolver todos los miedos, creencias, bloqueos y cosas inconscientes que están en tu sistema nervioso para ser esa versión que es el match. Y sí, este es un trabajo continuo. Yo sigo trabajando para ser el match para nuevos deseos, pero es que esta es la gracia, ¿vale? Pero en el momento que tú tienes la tecnología, la gracia cuál es, tú lo puedes repetir las veces que quieras, para toda la vida. Lo comes una vez y lo tienes para siempre, ¿vale? Entonces, mi invitación en el día de hoy, ¿cuál es? Las personas que estéis interesadas en probarlo, podéis entrar, no sé cuánto tiempo lo tendremos esto honestamente, por una semana y podéis tener la parte de formulación y otra parte extra que tiene que ver con desintoxicación de lo anterior, ¿vale? Por 50 euros solo. Y luego encima podéis canjear esto si queréis seguir el curso. O sea, más fácil, clarinete imposible, ¿vale? Esto nos escribís, pondré por aquí el chat de mi asistente y nos escribís si queréis entrar la primera semana, ¿vale? Si queréis entrar en el curso completo y lo hacéis ahora, si estás viendo esto en febrero de 2026, tendrás algo extra entrando en el curso completo, que es que vas a asistir a un live que tenemos en vivo, porque en principio no hago lives más para ya este curso, pero este mes haré un live en vivo solo para las personas que están en el curso completo, ¿vale? Entonces te va a entrar. El curso completo son 555 dólares, puedes pagar en una vez o en dos, ¿vale? En dos mensualidades. Puedes escribirnos también si quieres esa opción, ¿ok? Entonces, esto es la parte de información, ¿vale? Dicho esto, no hay mayor regalo que uno se pueda hacer, honestamente. Mm, si has estado en otras ediciones no es lo mismo y te va a encantar, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y a una parte muy interesante que tiene que ver con que me comentéis algún deseo y os pueda leer en directo. Y a los demás, nos vemos a la próxima.